Desgraciadamente, pues tengo que decirles que estando ustedes en la capital del eje cafetero y siendo quienes por el compromiso y la voluntad del poder popular están en este momento cumpliendo el trabajo de defender a esas personas, pues creo que va a ser de mucho interés el que ustedes puedan analizar y pues tener en mente estos comentarios que les vamos a hacer sin ningún apasionamiento, porque mi trabajo no es atacar a nadie, mi trabajo es defender gente. Entonces, desde ese punto de vista es que quiero expresarlo y que por favor lo aborden. Para la preparación de esta presentación yo estuve escuchando atentamente durante muchas noches antes de dormir las intervenciones que han hecho en este recinto los honorables diputados de Risaralda. Y quiero decir que desde el punto de vista estrictamente jurídico la impresión que uno se lleva es que ustedes sienten el olor, ustedes saben que algo está mal y levantan las piedras tratando de encontrar en dónde está eso tan podrido y no lo encuentran. Y yo hoy quiero mostrarles un poquito de lo que yo he encontrado, a ver si puede llegar a ser esto de su interés. Hice una preparación de esta presentación que tenía efectos dinámicos, pero, Camila, atrás. Tenía efectos dinámicos, pero por razones de incompatibilidad de equipos y eso, entonces vamos a mandarla así de esta manera. Entonces, lo primero que quiero decirles es que, siguiente por favor, vamos a demorarnos muy poco, 14 minutos de duración va a tener mi exposición. En 8 imágenes voy a hacerles la exposición de la idea fundamental. Lo primero que de lo que vamos a hablar es que el paquete viene completo, porque aquí se quiere hablar de unas cosas pero no de otras. Hablar de lo que no podemos olvidar cuando abordamos el tema de contratos de venta de café a futuro. Hablar de 3 preceptos fundamentales que son los que rigen esta disyuntiva y esta discusión. Hablar de qué fue lo que sucedió y describirles las 3 ilegalidades nítidas que hay en la celebración de esos contratos y finalmente aludir solo a 2 conclusiones. Gracias, Camila, siguiente. Entonces el paquete viene completo, ¿por qué? Porque la primera parte del primer párrafo nos dice lo que siempre la Federación Nacional de Cafeteros y la cooperativa nos dicen, que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y ahí paran, Pero no, el pedacito que falta es muy importante y está en la ley, y dice, también es cierto que puede ser invalidado el contrato por consentimiento mutuo, ojo, o por causas legales. Y a esas causas legales de invalidación, que es la nulidad de los contratos, es a lo que nos vamos a referir. Lo siguiente de esta imagen es el objeto ilícito. ¿Qué es el objeto ilícito en un contrato? Es aquello que se celebra entre los contratantes y que está expresamente prohibido por la ley. Bien, siguiente, Camila. Perdóname, anterior. Y es muy importante que veamos que en cuanto a objeto ilícito, la ley dice que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación, pero también dice que hay objeto ilícito y dice el que es moralmente imposible porque está prohibido por las leyes. ¿Bien? Ok. Tengan eso en cuenta para lo que viene. Ahora, eso en cuanto al objeto. Y en cuanto a la causa de un contrato, decimos que la causa, en su versión más elemental, es la razón por la cual las partes se aproximan a contratar. Y si eso es así, no podemos olvidar una cosa fundamental. ¿Cuál fue la razón por la que los cafeteros de base, el del Willis, el que ahorró esa platica de esa cosecha para pagarle la hija a la universidad, el que tiene allá en su casa unas materas que son tarros de pintura con huequitos debajo? De esa gente es que estoy hablándoles, no del cafetero de la Toyota, porque ustedes tienen que saber que el 85% del café que se produce en predios de menos de 4 hectáreas y a esa gente la están embargando con esos contratos en este momento. Y le están queriendo quitar el terruño en una economía que es de subsistencia. Entonces,
No se les olvide cuál fue la razón por la que ellos vinieron a contratar, a hacer contratos de compraventa a Café a Futuro. La razón fue que les dijeron que esos contratos hacían parte de una política de estabilización de precios y hacían parte de un programa de política cafetera. Y hay imágenes, hay evidencia, están las campañas publicitarias, están los trabajos que hicieron los extensionistas, diciéndole por todo el país a la gente, porque este es un problema que está en Huila, en Cauca, en Antioquia, y a todas esas personas hemos tenido que ir a escucharles el problema, y en todas partes fue lo mismo. Entonces lo que quiero decirles es que tengan en cuenta, porque aquí es de donde todo parte. ¿Por qué? Porque los contratos de venta de Café a Futuro, ojo con eso que es la pepita, ahí es donde está la bolita. Los contratos de venta de Café a Futuro son parte de la política de estabilización de precios del café. Y hay un Fondo Nacional de Estabilización de Precios del Café y hay un contrato estatal entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, en virtud del cual se le otorga a la Federación Nacional de Cafeteros la competencia para administrar ese fondo, que son dineros parafiscales. Y quien quiera ir ya llevando cuentas y poniéndose a apuntar, tengan en cuenta qué dice el Código Penal acerca de quiénes son funcionarios públicos para el Código Penal. También son aquellos que administran recursos parafiscales. Y entonces ahí nos podremos ir eventualmente a un tipo penal que se llama contrato de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que empieza con un sujeto activo que dice el funcionario público. Entonces vamos a ver. En todo caso, no olviden esto. Siguiente, por favor, Camila. Estos son los 3 preceptos que van a regir el eje de esta conversación. El primero es que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que prescribe la ley. El segundo es que la nulidad producida por un objeto causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito son nulidades absolutas. Absoluta es la que no queda en pie nada del contrato y todas las cosas vuelven a su estado anterior. Es la diferencia con la nulidad relativa. Y la tercera, que me parece a mí que es la más importante, señora Presidente, y es esta. ¿Cómo será eso de grave? Que cede el carácter rogado de cualquier pretensión. Y si el juez en una demanda, en un proceso, la encuentra, la declara y se le ordena la ley. Y esa fue la gran reforma del año 36. Permitir que no fuera por acción, sino por vía de excepción y aún de oficio, que el juez, si encuentra que los contratantes al momento de celebrar el contrato irrumpieron y desconocieron el orden jurídico vigente al momento de su celebración, el juez se erige como defensor del orden jurídico y declara nulo ese contrato. Siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue, analizados todos los contratos modelo que se hicieron a lo largo y ancho del país, porque todos esos estaban incididos por una directriz que a manera de metodología y de cartilla expidió la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, primero, pactaron un precio fijo. Ojo con eso. Eso no era lo que decía la ley. Yo no podía decirle como comprador en venta de Café a Futuro a un productor, le compro su cosecha futura a tanto la arroba. No, yo no le podría decir eso. Lo que tenía que decirle era, le pago los costos de producción más una utilidad razonable, que es la que tenemos que negociar. Pero los costos de producción no se podían negociar, eso lo dice la ley, y ahorita les muestro las normas. Y aquí no, aquí jugaron al precio fijo. Y vamos a ver por qué. Lo segundo es que pactaron sin pensar en límites de cantidades. Le compro la cosecha. No, eso está prohibido en la ley. Y lo tercero, se benefició la cooperativa de este mecanismo y eso también está prohibido en la ley. Expresamente, no es una interpretación, no es que usted leyó mal o usted lee de un modo y yo de otro, no, está escrito expresamente en la ley. Siguiente, por favor. Entonces, primera ilegalidad. Esta es la primera ilegalidad. La ley expresamente prohibía que los precios de venta fijados fueran menores al costo de producción. Eso está expresamente prohibido. Arriba a la derecha encuentran ustedes la norma.
Ley 1969, artículo 9. Ahí dice eso. Ahí dice eso. Jamás, por ningún motivo, los costos de venta de café a futuro ni de ningún otro mecanismo de compensación de precios pueden estar por debajo de los costos de producción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber los costos de producción. Y como hay que saber los costos de producción, entonces el gobierno nacional expidió un decreto que reglamentó esa ley 1969 y es el decreto 2228. Y ese decreto 2228 en el artículo 21162 le dio la competencia y por tanto la orden a la Federación Nacional de Cafeteros ¿de qué? De adoptar una metodología para que pudiera ser implementada en el país a efectos de lograr conocer cuáles eran los costos de producción al momento de materializarse los mecanismos de compensación. ¿Y saben qué pasó? No lo hicieron. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque la ley se expidió el 11 de junio y este decreto se expidió el 5 de diciembre. Y entre junio y diciembre del 2019, las cooperativas no se aguantaron y todas se lanzaron ante la federación que se hizo de la vista gorda a hacer contratos sin conocer ni siquiera de qué manera iban a establecer los costos de producción y burlándose del hecho de que la ley prohíbe expresamente que cualquier precio se pacte por debajo de los costos de producción. ¿Qué es lo que dice la ley? Mire, lo que ordena la ley es que el precio de venta, también puede ser precio variable, precio de venta o variable, es igual a costos de producción más utilidad razonable. Esa es la ecuación. No hay que pues haberse trasnochado estudiando Baldor pues para saber eso. Precios de venta igual a costo de producción más utilidad razonable. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿A qué le apostaron? A lo que le apostaron fue a un precio fijo y supusieron, esperaron que el precio fijo resultara mayor que el costo de producción. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que no sucedió como pensaron. Que la dinámica en ese momento se dañó y que la roba de café que estaba a 90.000 pasará a 250.000, a 280.000. Entonces les salió mal, no calcularon, o el cálculo que hicieron fue deficitario. Siguiente, por favor. La siguiente ilegalidad es esta. Estaba prohibida la compraventa a futuro de más del 50% de la producción del caficultor. ¿Y por qué estaba prohibida? Porque aun cuando la ley 1969 y la 101 del 93, antes de la 1969, decían que estaba permitido el 70%, resulta que esa misma ley le da la competencia a la Federación Nacional de Cafeteros para que establezca regularmente cuál es el margen. Y entonces lo que hace la ley es establecer un máximo que es el 70%, pero al mismo tiempo le da la competencia a la federación para que periódicamente esté estabilizando cuáles son esos porcentajes a efectos de poder manejar adecuadamente los mecanismos de compensación. Entonces, violaron la ley en lo que tiene que ver con la 1969 artículo 10, y en el manual de la Federación Nacional de Cafeteros se dice con toda claridad que era el 50%, pero aun cuando la Federación Nacional de Cafeteros puso ese tope del 50%, jamás levantó el teléfono para preguntarle a una cooperativa, y aún sabiéndolo, se hizo de la vista gorda, que los miembros de las cooperativas estaban vendiéndole a estas incluso el 100 y el 200% de su producción. Hay en Apía, por ejemplo, una persona que vendió el 300% de su producción. 17 contratos de venta de café a futuro tiene ese señor. Ahora, viene un problema muy grave. Y es que todo el ordenamiento jurídico dice por todas partes que lo que puede ser susceptible de compra-venta de café a futuro es la cosecha del productor. Y por eso mismo la ley 1969 tiene establecidos mecanismos y el contrato que le da a la federación
La administración del Fondo Nacional del Café tiene establecido que la federación es un certificador de la producción del cafetero. Pues bien, no les importa si el café que usted está llevando es de su producción. No les importa, no le preguntan de dónde salió. Les importa es que sea pergamino seco y que se lo lleven. ¿A cómo? Al precio fijo que establecieron en los contratos. Eso ha incrementado el contrabando y ha incrementado notablemente el hurto de café, cosas que no se veían. ¿Quién creó esas condiciones? Y finalmente, esa es una modalidad, la de la compra del 100% de la cosecha, que afecta al derecho de la competencia. Y afecta al derecho de la competencia porque concentra el producto en pocos compradores. Porque se supone que con lo que según la ley está prohibido que venda el cafetero, si llega a haber una fluctuación fuerte de precios, con eso él se alcanza a beneficiar. Y si la fluctuación no es hacia arriba, sino hacia abajo, con eso él no va a tener tanta pérdida. Pero tampoco se observó eso. Siguiente, por favor. La tercera ilegalidad es que estaba prohibido que alguien distinto al productor se beneficiara de este tipo de contratos. Lo dice la norma, solamente los productores pueden ser beneficiarios de los mecanismos de estabilización de precios. Y la contratación de compraventa de café a futuro era uno de los mecanismos de estabilización de precios. Por consiguiente, eso es una ilegalidad lo que está en esos contratos. Entonces ellos dicen, no, pero yo no cobraba, yo no lo compraba y lo vendía. No, usted estaba cobrando un margen de intermediación. Se estructuró una cadena especulativa en donde el primer eslabón era la cooperativa y el segundo la federación. La pregunta es, ¿por qué la federación optó por ser el segundo eslabón de la cadena? Esa es la pregunta. ¿Por qué si ahí están las normas que dicen que la federación puede ir a comprar, por qué no lo hizo? La respuesta es muy sencilla, porque las normas también decían que para poder comprar la federación tenía que primero implementar una metodología para establecer cuáles iban a ser los costos de producción, y no la implementó. Entonces mandó que otros hicieran el trabajo sucio. Y finalmente les quiero dejar una reflexión, y es esta, honorables diputados. El café que no entregan los cafeteros, el café que los cafeteros decidieron que no se lo van a vender a las cooperativas, de todos modos Expocafé lo necesita para cumplir los compromisos en el exterior y tienen que salir a comprarlo. Pregunta, primera, ¿de dónde sacan la plata para comprarlo? Segunda pregunta, ¿a cómo y a quién se lo están comprando? Pues lo están comprando al precio del día y a dedo a los amigos. Pregunta, ¿por qué no se lo compran al mismo precio del día a los productores de base? La respuesta es muy sencilla, ¿por qué no? Los cafeteros no están pidiendo, señores diputados, señora diputada, los cafeteros no están pidiendo que se active un mecanismo de beneficencia estatal. Los cafeteros no están pidiendo en absoluto que el Estado se convierta en alguien asistencialista frente a ellos. Ellos lo que están pidiendo es que la platica de ellos, la que ellos pagan por cada libra de café cuando lo comercializan, se use para lo que fue previsto que debía ser usada. Y que se activen los mecanismos de estabilización de precios del café, que fue lo que les dijeron cuando se socializaron con los productores este tipo de contratos. Entonces, siguiente por favor, las conclusiones son muy sencillas, son dos. La primera es que quienes tenían el conocimiento y el control de la contratación terminaron convirtiendo en un contrato aleatorio lo que era un contrato sinalagmático, con prestaciones recíprocas, mutuas, un gana-gana. Lo resultaron convirtiendo en una moneda que lanzaron al aire. La cara de esa moneda era precio fijo mayor que costo de producción, y el sello de esa moneda era precio fijo menor que costo de producción, y les cayó en cara.
Por eso ya hay muchas cooperativas que están en riesgo y pues por eso y por otras cosas, como ustedes bien lo saben, la de Andes ya está en proceso de liquidación obligatoria. La segunda conclusión grande de esto es que los contratos de venta de café a futuro, puesto que al momento de su celebración no cumplieron normas que son de orden público, deben ser declarados nulos bajo noción de nulidad absoluta. Y en esa tarea estamos empeñados, ayudándole a todas estas personas a llevar a los estrados judiciales estos contratos, porque todos deben ser declarados nulos, porque infringieron el orden jurídico vigente dentro de un Estado social y democrático de derecho, que en el preámbulo de la Constitución, y hay gente que dice, ay, miren citando el preámbulo, debe ser que está muy escaso de buenas pruebas. Pues no, las tenemos todas. Pero en el preámbulo de la Constitución ustedes saben muy bien lo que dice, que el ordenamiento jurídico no es de cualquier manera, debe ser justo. Siguiente, por favor. Nosotros montamos una página que se llama Ventas de Café a Futuro, en donde pueden, cualquier abogado que quiera, nosotros no tenemos saliva para todo ese hojaldre. Son más de 7.000 personas que están en esta crisis. Nosotros hemos investigado eso bien y cualquier abogado que quiera, con muchísimo gusto nos llama y compartimos la información y las pruebas que tenemos. Y quienes quieran, también con mucho gusto los representamos. Muchas gracias por su atención. Presidente. Tiene uso la palabra el diputado Durgué Espinosa. Doctor Fernando, buenos días. Yo quisiera, antes de que se agradeciéndole, es que no son pocos los contratos de futuro que no tienen contrato. Un tema de palabra. Entre una cooperativa que lo saludaba amablemente al cafetero, que les fiaba algunos elementos, al que se les pagaba, con los que tenían relación 20 años. ¿Qué va a pasar entonces con estos que son peor, donde no hay un contrato firmado? Gracias. Sí, señor. ¿Qué sucede? Que la práctica de la costumbre es fuente de derecho en el derecho comercial. Eso hace que eso ciertamente sean unos contratos. El sistema que utiliza el mercado del café es anuncio y aval. Entonces, se llama y se hace el anuncio, y hecho el anuncio, o inclusive por mensajes de WhatsApp, se anuncia, mire, necesito tanto, y el otro le contesta, le pongo tanto, y ahí podemos entender que hay un acuerdo de voluntades. Sin embargo, eso que yo considero que es así, resultó no ser así, por ejemplo, para el liquidador de la cooperativa de Andes, en donde le bajó 120.000 millones de pesos a la Federación Nacional de Cafeteros en la resolución de prelación de créditos, porque precisamente la federación lo que presentó fue la prueba de unos contratos con pantallazos de WhatsApp. Entonces, desde mi punto de vista, debo decir, contrario a lo que podría convenirme, que sí existe contrato y que el contrato de venta de café es consensual. Y eso es lo que basta, que haya un acuerdo de voluntades, y hecho el acuerdo de voluntades el contrato se perfecciona. No es un contrato solemne que tenga que ser por escrito. No tiene esa solemnidad, ni es un requisito de su existencia y la validez del contrato. Ahora bien, aún existiendo debe ser declarado nulo. Y debe ser declarado nulo porque el precio que se pactó viola de 3 maneras que ustedes ya vieron, nítidas, la legalidad, el orden jurídico vigente al momento en que se celebró. Y ojo con una cosa, los productores no sabían ni tenían por qué saber qué era lo que decía el orden jurídico vigente en estos intríngulos y en estos asuntos tan detallados. En cambio, ojo al adverbio, la federación y las cooperativas sí sabían y sí tenían por qué saber estos detalles, porque ellas eran las que estaban gobernando la esfera de control inherente a la contratación que se realizó.